Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y vamos a seguir hablando de sistemas, pero esta vez, como, como empezamos la vez pasada, pues vamos a hablar de problemas de estabilidad local y qué tiene que ver esta relación que teníamos entre la traza y el determinante de la matriz asociada del sistema. Em, ¿Qué tiene que ver ese espectro de la matriz con los problemas de estabilidad? ¿No? Pues vamos a partir de ejemplos sencillos y luego nos vamos ya hacia la clasificación de los puntos fijos, eh, que es una clasificación que en gran medida se le debe a Juan Care, esta idea de revisar la relación que hay entre la traza y el determinante de la, de la, de la matriz asociada del sistema y pues las características de los valores propios nos dicen cosas sobre la estabilidad de los puntos fijos, que en nuestro caso, en este caso que estamos estudiando, pues simplemente es el cero, ¿no? Eh, decir, estamos hablando de sistemas homogéneos. En el sistema no homogéneo podríamos tener un punto fijo que no está en el cero, pero no tiene ninguna dificultad porque siempre que la el término no homogéneo sea constante, pues es simplemente una traslación. Y si fuera otra cosa, pues ya nos daríamos de tope. Pero lo podemos aproximar en una localidad de esos puntos a pensar que estamos en el cero cero. La idea detrás de esto es que si estudiamos qué pasa con el homogéneo alrededor del cero cero, podemos pensar que localmente pasa lo mismo alrededor de cualquier punto fijo que no sea el cero cero. Vamos a tener después una restricción. No siempre vamos a saber qué es lo que está pasando, pero nos puede dar una muy buena idea. Entonces, dicho esto, vámonos al pizarrón a trabajar. Bueno, entonces nos habíamos quedado viendo este, la siguiente, el siguiente problema. Tenemos, estamos estudiando nuevamente esta cosa, ¿no? Con X, una cosa que toma valores en un intervalo y va a dar a un vector, ¿no? De momento es un vector en el plano. Y ahora, ese vector en el plano, lo que, lo que nos interesa de ese vector en el plano es pues cuando esta cosa es idénticamente el cero cero, ¿no? Eh, pues vamos a suponer que el determinante de A es distinto de cero, de momento, ¿no? Entonces, habíamos visto, eso ya lo vimos, que el cero cero es punto de equilibrio, es una solución constante. Y nos fijamos en cómo se ve
Ajá, el polinomio característico de esa alrededor del 0, 0. Eh, pues alrededor del 0, 0, si los coeficientes de la A son constantes, pues no me va a importar alrededor de qué punto. Y esa es una cuestión importante, ¿no? Em, si el determinante de A no fuera 0, lo que tenemos es que hay una recta de puntos fijos y también nos debería interesar cómo se ven las soluciones alrededor de cualquiera de esos puntos. Pero vámonos primero con este caso. Em, ahora, habíamos, nos habíamos quedado en que esto lo podíamos reescribir como lambda cuadrada menos la traza de A por lambda más el determinante de A, ¿no? Y entonces el discriminante, que lo podemos escribir como una delta mayúscula, pues es 4 veces, perdón, es la traza de A cuadrada menos 4 veces el determinante de A, ¿no? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a simplificar las cosas un poquito. Entonces, eh, habíamos dicho si A es diagonal, entonces los valores propios pues son los elementos de la diagonal, ¿no? Eh, si A es diagonalizable, es decir, A la podemos construir como T con alguna transformación adecuada, T de T a la menos 1. Eh, las lambdas is van a ser, esta T tiene que ser de tal forma que estos sean los elementos de la diagonal de la matriz D, ¿no? Entonces, en principio, pues puede ser, es un problema de interés, pues estudiar el caso diagonal, ¿no? Eh, ok, entonces vamos a suponer que tenemos AB, 0, 0, AB para no perder la costumbre, ¿no? Esto se ve así. Entonces, en este caso, nada más para verificar, P de lambda se ve como A menos lambda por D menos lambda. Entonces, lambda 1 va a ser A y lambda 2 va a ser B. D, perdón. ¿Quiénes son los vectores propios asociados a esta cosa? Pues es muy fácil. Aquí vamos a tener al 1, 0 y aquí al 0, 1. Es decir, las rectas que no, que son invariables, invariantes bajo la acción de la dinámica del sistema, pues son las que están en la dirección 0, 1 y 1, 0. Perdón, 0, 1 y 1, 0, ¿no? Y sobre estas tenemos soluciones constantes. De hecho, tenemos una solución en línea recta que es esta, ¿no? A la A, C por el 1, 0 y a la B, C por el 0, 1. ¿Qué posibilidades tenemos con A y B? Con A y D, perdón.
Entonces quisiéramos ver qué pasa con las otras soluciones alrededor de este punto. Si A y B son mayores que cero, otra vez D, perdón, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que tenemos es que esta cosa es creciente, ¿no? Y esta también. Entonces, en ambos casos nos estamos alejando, y eso lo voy a pintar con rojo si se deja, nos estamos alejando del 0, 0 y va a crecer. Entonces, si se comportan bien las soluciones, lo que tenemos es que alguna curva que se aleja así, se aleja así, ¿no? Alrededor del 0, 0. En ambas direcciones se está alejando. Pues en este caso vamos a decir que 0, 0 es una fuente o un nodo repulsor. En cambio, ¿no? Estos van a ir creciendo, ¿no? En la dirección 1, 0 esta cosa va a ir creciendo y en la dirección 0, 1 esta va a ir creciendo, ¿no? Entonces otra vez tenemos nuestras direcciones preferidas. Eh, y vamos a suponer ahora que A y B son menores que 0. Son distintos y menores que 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tenemos es que ambas decrecen, ¿no? A la A, T decrece en la dirección 1, 0 hacia 0, ¿no? Y A, E a la DT decrece en la dirección 0, 1 a 0, ¿no? Entonces tenemos que en esta dirección las soluciones van a decrecer hacia 0 y en esta dirección también, ¿no? De hecho, deberíamos pintar toda la recta, ¿no? Aquí también se va a ir alejando y se va a ir alejando. Entonces son los dos comportamientos sencillos, ¿no? Las soluciones se van a ir aproximando a 0 de alguna forma, ¿no? Pero localmente se van a hacer. Aquí se van a ir alejando todas del 0. Y en este caso vamos a tener un sumidero. El 0, 0 es un sumidero. O un nodo atractor, ¿no? Entonces son los dos casos cuando tenemos dos valores propios reales, distintos, eh, reales, distintos y del mismo signo, ¿no? En ambos casos vamos a tener nodos. Entonces, con reales,
¿no? Suponiendo todavía que son estos reales, vamos en el mismo caso diagonal y vamos a tener A mayor que 0 y D menor que 0. Entonces, lo que tenemos es que E a la AT crece alejándose del 0 sobre en la dirección o en la dirección 1, 0 y E a la DT decrece acercándose a 0 en la dirección 0, 1. Es decir, en esta dirección las soluciones se van a ir alejando. Y en esta dirección se van a acercar al 0. Entonces las soluciones se van a ver en estas direcciones acercándose, pero no, se van a alejar en cuanto estén cerca del 0, ¿no? Las soluciones localmente, otra vez, se ven así. En este caso, vamos a decir que el 0, 0 es un punto silla. Y eso agota cuando tenemos dos valores propios reales y distintos, ¿no? Es decir, cuando la relación de traza cuadrada de A menos 4 determinante de A es positiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la traza de A cuadrada menos 4 determinante de A es igual a 0? Entonces tenemos dos valores propios, un solo valor propio con multiplicidad 2, ¿no? Es decir, estamos en el caso que nuestra matriz diagonal, ya sea la A o la D, ¿no? Pero voy a dejar la A, sea de la forma A, A, 0, 0, ¿no? En este caso, pues solo tenemos un valor propio, que es A, ¿no? Dos veces, ¿no? Este, ok. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos una única dirección preferida, ¿no? Puede ser el 1, 0 o el 0, 1. Entonces escojamos el 1, 0. ¿Sí? Este,
Lo que estamos buscando es una dirección sobre la cual esto sea A por B, ¿no? Ajá, nos podemos agarrar cualquier dirección. Entonces, pero esto pasa siempre, ¿no? Para cualquier dirección. En ese sentido, pues tenemos no tenemos dos direcciones preferidas, pues nomás tenemos una, ¿no? Eh, pues nos agarramos la que sea, ¿no? Puede ser la dirección esta, ¿no? Eh, y va a depender otra vez, ¿no? ¿Qué pasa cuando A es positivo? Pues tenemos sobre esta una cosa del estilo E a la AT por cualquier B, ¿no? Eh, en particular un B de la forma, lo que sea, pero lo que sea, ¿no? Y, y entonces lo que vamos a tener es que en esta dirección, ¿sí? En esa dirección, no, agarrémonos los, en esa dirección se van a alejar, ¿no? Este, y pues para las otras no me importa demasiado, entonces vamos a tener eh, que las soluciones van a tocar tangencialmente a este punto y se van a alejar, ¿no? En, tocan tangencialmente de alguna forma, ¿no? Y aquí también se van a alejar. En este caso vamos a decir que es un nodo repulsor o degenerado. Y lo mismo cuando A es menor que cero, tenemos A menor que cero, entonces las soluciones se van a estar aproximando, usando el mismo argumento de hace rato. Y las curvas solución van a tocar tangencialmente al otro eje. Y se van a aproximar, ¿no? Igual aquí tenemos un nodo atractor y degenerado. ¿No? Entonces, cuando tenemos un solo valor propio, este, con multiplicidad 2, entonces este es cuando este discriminante es 0. Hemos puesto delta. Eh, y tenemos nodos degenerados, ¿no? Es decir, y ¿cuál va a ser el vector propio? Pues va a ser la dirección de máximo crecimiento, ¿no? Ahí no hay como mucho que hacer. Ok, eso agota los valores propios reales. ¿Qué pasa cuando el discriminante es menor que cero? Cuando la traza es igual a 4 veces, cuando la traza es menor que, la traza cuadrada es menor que 4 veces el determinante. Entonces, en este caso, pues vamos a tener, nos pongamos lambda 1, 2, de la forma alfa más i beta y alfa menos i beta.
Eh, entonces vamos a tomar primero el caso en el que la parte real se anula, ¿no? Y estamos en el 0, 0. Otra vez como punto fijo. Eh, pues podemos pensar en una matriz de la forma 0, 0, beta menos beta, ¿no? Eh, Perdón, menos beta y beta. Esta tiene polinomio característico, por ejemplo, lambda cuadrada más beta. Y, y entonces este, ¿no? Menos lambda por menos lambda, menos entonces este tiene raíces este, más y menos la raíz de menos beta, ¿no? Entonces le diríamos que beta fuera mayor que cero para que estemos en este caso. Entonces lambda 1, 2 es i raíz de beta menos i raíz de beta, ¿no? Entonces este, están en el eje imaginario, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese caso? Fíjense que si tomamos fíjense que si tomamos no sé, el vector propio eh, el vector 1, i, ese es vector propio, ¿no? Basta hacer la cuenta. Em, ¿Qué pasa cuando hacemos 0, beta menos beta 0? Por esta cosa es este 0 y beta. Este es un componente, perdón. Y beta y menos y beta, ¿no? Beta y beta menos y beta, ¿no? Y esto es como eh, beta cuadrada, ¿no? Pues aquí este ya no me importa. Y este es esto. Y esto es así, perdón. Entonces, esto es I beta por 1i, ¿no? Eh, entonces nos quedamos con ese. Nos quedamos con ese. Eh, Se puede ver que para el conjugado, pues basta conjugar el vector propio, ¿no? Entonces, realmente no nos va a importar demasiado esa parte. Entonces, tomemos ahorita eh, la función que va a quedar asociada a este vector propio con este valor propio, ¿no? Que es e a la i beta por 1 sobre i. 1 i, ¿no? Em, por este vector propio, ¿no? Pero este de aquí
es una solución compleja de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, no sabemos ahorita cómo tratar eso. No, no escapa un poco las capacidades momentáneas del curso, pero siempre podemos escribir E a la I beta t, perdón, aquí me faltó una t, E a la I beta t, pues como coseno de beta t más I seno de beta t, ¿no? Este complejo de aquí lo podemos escribir, este, no, este es un vector con dos entradas complejas, ¿no? Entonces, eh, pues eso vive en un espacio que es isomorfo R4, no nos vamos a meter de momento allí, pero este número sí se ve como una cosa en el plano, ¿no? Es un número complejo. Tenemos coseno beta t y seno beta t. Significa que la solución x de t pues se ve como este coseno beta t más y seno beta t menos seno beta t más y coseno beta t, ¿no? Eh, es decir, esto se ve como coseno beta t seno beta t, partes reales, ¿no? Son, su parte real es un vector, ¿no? Y la parte imaginaria, pues también es un vector, ¿no? Entonces, tanto la parte imaginaria como la parte real de nuestra solución son vectores en R2. Entonces, vamos a trabajar con eso. Porque si tomamos la parte real de nuestra solución x de t y a ver, vamos a hacer. Esta es una solución, entonces dx en dt tiene que ver como lo que ya sabemos, ¿no? Como a por x, ¿no? Ahora, dx en dt es una cosa que tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces esto es igual a la parte real de x más y veces la derivada respecto de t de la parte imaginaria de x. Y esto tiene que ser igual a esta cosa. Si solo si esta cosa se ve como a por la parte real de x más a y a la parte imaginaria de x. Y esto significa que la derivada de esta se ve como esta cosa y la derivada de esta cosa, ¿no? Nomás de la parte se ve como esta de aquí. Es decir, las dos soluciones, tanto esta como esta, son soluciones del sistema. Fijo un vector propio con un valor propio. La parte real y la parte imaginaria son soluciones reales de nuestro sistema, ¿no? Las dos.
Y entonces podemos plantear que la solución general, entonces, la solución general. ¿Por qué puedo plantear que esa es la solución general? La parte real vive en el eje horizontal y la parte imaginaria vive en el eje vertical. Entonces son linealmente independientes, ¿no? Dado cualquier número complejo, si hago un isomorfismo a R2, yo tengo ya descrito ese número en términos de una base, ¿no? Es decir, que las soluciones dadas por la parte real y la parte imaginaria de la solución compleja a la que habíamos llegado vía el espectro es, este, está escrita como dos soluciones linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, la solución general ya queda descrita como algo por la parte real de la x de t más algo por la parte real, imaginaria, perdón, de la x de t. De la, esta va a ser x tilde, y la x era nuestra solución pues, compleja, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo esas soluciones? Siempre podemos escribir la x de t como el módulo por el coseno de lo que sea, ¿no? Coseno de teta más i seno de teta, ¿no? Entonces esta cosa de aquí se ve como alfa, entonces x tilde de t se ve como alfa por el módulo de x de t por el coseno de teta, ¿no? Donde teta viene dado teta de t, ¿no? Y, más beta por el módulo de x de t seno de teta. ¿No? Y si la teta varía como debe variar, entonces lo que tenemos cuando alfa y beta son iguales es que esta cosa está dibujando círculos alrededor del punto fijo, que van en una dirección o en otra dependiendo de quién es el que va llevando la dinámica. Ahora, pues vamos a escribir tanto el argumento como el, podemos escribir el argumento y el, el módulo en términos de la beta que teníamos, ¿no? Es decir, teníamos que la x de t era, este, ajá, la x de t, pues tenía coseno beta t, coseno beta t como parte real, ¿no? Eh, y seno beta t, coseno beta t, ¿no? Menos, menos el seno de beta t. No, aquí menos. Eh, ¿Quién es el módulo? Pues este esto
cuadrito más seno beta t cuadrito, ¿no? Esto es 1, ¿no? Y la otra componente también, ¿no? Entonces, afortunadamente son módulo 1, ¿no? Tienes pues esto ya está escrito de forma que beta t, pues es el argumento, ¿no? Entonces, ya podemos escribir las cosas. Tenemos alfa por coseno, esta es la x tilde, coseno beta t menos seno beta t más voy a cambiar de letras, C1 y C2 por seno beta t coseno beta t, ¿no? Ahí están nuestras dos soluciones. Entonces lo único que tenemos es dos círculos concéntricos, ¿no? En este caso vamos a decir que 0, 0 es un centro. Ahora vámonos hacia el último caso. Otra vez vamos a tener que delta es negativo y lo que tenemos es que por ejemplo, una cosa de este estilo, alfa menos beta, perdón, alfa menos beta, beta alfa. El polinomio característico de esto pues es alfa menos lambda por alfa menos lambda menos más beta cuadrada, ¿no? Esto es lambda cuadrada menos 2, eso sí. Déjame revisar rápido. Ajá. Ok. Entonces esto es alfa menos 2 alfa más lambda más alfa cuadrado, ¿no? Más beta cuadrado. Entonces tenemos que lambda 1 y 2 están de la forma 2 alfa lambda menos más menos más o menos 2 alfa lambda cuadrito menos 4 alfa cuadrada menos 4 beta cuadrada sobre 2. Y esto de aquí 2 alfa lambda más menos esto es 4 alfa cuadrada lambda cuadrada menos 4 alfa cuadrada menos 4 beta cuadrada. Esto es 2 alfa cuadrada más menos menos 2 alfa menos más 2 beta. Lo podemos sacar, menos 4. No, vamos a dejarlo. El 4 lo podemos sacar. No, eso al cuadrado. No, perdón, aquí no va la lambda.
Eh, entonces tenemos 4 alfa cuadrada menos 4 alfa cuadrada. Se van a ver al mago. Y esto es 2 alfa más menos la raíz de menos 4 beta cuadrada sobre 2, ¿no? Entonces tenemos, nos podemos llevar el 2, aquí, 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 es alfa más menos y b, y ya, ¿no? Entonces tenemos un complejo cuya parte real no es cero. ¿Cómo se van a ver las soluciones en este caso? Entonces hacemos otra vez el mismo jueguito, ¿no? El 1 i es un valor, es un vector propio complejo. Este, entonces las soluciones, vamos a escribirlo, las soluciones se van a ver como e a la alfa más i beta t por 1 i, ¿no? Eh, entonces ya lo escribimos como necesitamos por 1 i, y e a la i beta t i. De hecho, nos vamos a quedar con a la alfa por coseno beta t menos seno beta t por i más i a la alfa t por lo mismo, ¿no? Al revés, el otro componente. Seno beta t coseno beta t. Pues así se van a ver la solución, que son la parte real y la imaginaria. Y entonces otra vez la solución general tiene la forma x tilde de t es c1 por e a la alfa t coseno beta t menos seno beta t más c2 e a la alfa t seno beta t coseno beta t. Entonces, si se fijan, cuando la alfa es cero, pues tenemos círculos concéntricos, pero cuando la alfa es distinta de cero, entonces podemos tener de dos sopas. Si la alfa es pequeña, eh, si la alfa es pequeña, pues se van a lo que estamos haciendo es que esto se va a, perdón, si la alfa es menor que cero, esta cosa se va a ir hacia cero y entonces va a contraer en vez de estar en círculos, va a empezar a contraer las soluciones hacia el cero. Pero si la alfa es mayor que cero, se va a alejar del cero. Y entonces en vez de tener circulitos, tenemos una cosa que va creciendo conforme se aleja en el tiempo, ¿no? Entonces, si alfa es mayor que cero, tenemos
una espiral que va creciendo hacia afuera, ¿no? Se aleja del cero, ¿no? Y si lo voy a poner con rojo, alfa mayor que cero. Y si alfa es menor que cero, pues al revés tenemos que de los círculos grandes nos vamos a ir aproximando al cero, ¿no? En este caso nos vamos a decaer, ¿no? Eh, entonces tenemos soluciones en espiral. Entonces, si la alfa es mayor que cero, vamos a decir que es una espiral estable, no inestable. Y alfa menor que cero es una espiral estable. O como diría Faustino Sánchez Garduño, una espiral que espiralea desde o hacia el cero cero, ¿no? Y con eso agotamos todas las posibilidades. Y nada más para terminar, entonces el plano traza determinante lo podemos dibujar como una cuadrática, pero en vez de dibujarlo, quiero mostrarle cómo se ve. Entonces aquí tenemos este, esta, esta curva representa justamente donde se hace cero el discriminante. Entonces el discriminante igual a cero es esta parabolita, ¿no? Este eje horizontal representa el, la traza y el eje vertical representa el determinante. Cuando tenemos determinante eh, positivo pero traza negativa, pues vamos a tener nodos y el discriminante menor que cero, mayor que cero, perdón, tenemos este, estos nodos que pueden ser, en el caso de traza negativa, nodos atractores o nodos repulsores en el caso de traza positiva. Eh, tenemos puntos silla cuando el determinante este, es cero y la delta es mayor que cero, ¿no? Si la delta es menor que cero, estamos aquí en la región interior y tenemos eh, para la traza cero, ¿no? Que es esta parte del eje, pues vamos a tener los círculos concéntricos y cuando la traza es distinta de cero, pues vamos a tener, en el caso de traza positiva, las espirales que se alejan y las espirales que se acercan en el otro lado. Eh, sobre, sobre la curva que representa la delta, pues tenemos los nodos singulares, ¿no? Vamos a regresar la siguiente sesión a estudiar un poco del oscilador armónico en el caso donde no tenemos forzamiento, pero sí vamos a retomar primero el caso Tribilín, que era no tenemos fricción, y luego vamos a meterle fricción. Entonces las oscilaciones se van a ir apelmazando, apelmazando, apelmazando hasta que se detiene el movimiento. Entonces vamos a estudiar con esta herramienta el oscilador armónico
Vamos a tratar de hacer unas gráficas en Python y vámonos hacia el oscilador con forzamiento. ¿Y qué nos dice eso sobre el péndulo, pues el péndulo que conocemos, ¿no? Vamos a modelar el péndulo y vamos a ver algunas modificaciones de eso. Entonces, por hoy es todo y nos vemos en la siguiente. Creep and come till you fall into the old dark